Estamos en el país más caro de Europa. Es un país conocido por tener muchísimas algas. No lo puedo creer, chimba. Encontramos el lado oscuro de Lausana, amigos. ¡Bien chidote, mi amor! Aguas con el tiburón, amor. Ay, las... O sea, ¿se consideran más puntuales que los franceses? Sí. Pura vida, Mai. Gracias. Uno de cada 6 suizos es millonario. Buenas, buenas. ¿Cómo están, familia? Hoy despertamos de un excelente humor. ¿Por qué? Vamos pues, déjenme les platico. Lo que pasa, aquí está el Joris. Hola, mi amor. Nos vamos a ir al país más caro de Europa. ¿Qué? Sí, así como lo escucharon, el más caro de Europa. Vamos con el Joris para más informaciones. Hola, mi amor, buenos días. Hola, ¿cómo están? Y entonces estamos a la frontera. Ajá. Entre Francia y Suiza y estamos echando gasolina porque pues saben que Suiza es muy caro y la gasolina aquí está en el litro a 1,61 €. Sí. Que es, bueno, no es barato como en Latinoamérica, pero para Europa está bien. Y mejor llenar el tanque aquí que en Suiza. Exactamente, así que lo estoy llenando. Lo que vamos a hacer es que vamos a llegar primero a la ciudad de Lausana para visitar, que es una ciudad bueno, cerca de Francia, y después desde allá vamos a hacer un trip con el carro. Así es. Y llevamos 4 horas manejando, amigos. Entonces ya llevamos buena ruta. Nos faltan que unas 2 horas. Sí. Lo más importante y lo más bonito de este viaje es que nos acompaña Chimbito. Hola, diles hola, Chimba. Ey, voltea, mijo. No quiere, está asustadillo. Chimbito. Hola, mi amorcito, diles hola a los chicos. Bueno, estamos muy felices porque nos hace recordar viejos tiempos de cuando viajábamos con Chimba en la furgoneta, pero bueno, ahora en el carro, y pues nos lo trajimos para que también conozca. Comparte los Alpes, que son las cadenas de montañas de Europa, comparten los Alpes con Francia y Italia, y entonces las vacas que acaban de ver son las vacas que usan para hacer el queso suizo. Por eso sabe bien rico, están bien gorditas. ¿Qué está haciendo este güey? Mira, vamos a pasar cerca de él. ¿Y cómo se dice? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Wow! ¡Qué pesado se ve eso! ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que... Se está entrenando. Sí, se está entrenando, debe ser un deportista profesional o algo sí. así. Y entonces... Porque estaba como que su pareja adelante dándole lento a la bici, como apoyándolo. Como les estábamos diciendo, estamos cerca de los Alpes y se hace esquí, entonces por acá mucho esquí y tal vez se está entrenando para la próxima temporada. Tal vez. De invierno. ¡Qué locura! Qué loco que se entrene en las calles, en el pavimento. Nunca vi eso. Oye, y entonces cuando es invierno todo esto está lleno de nieve. Sí. Amigos, también hay mucha gente así, con sus casas rodantes, que vienen a pasar el verano acá en Suiza. Y hemos visto muchos así que tienen su casa y otros que tienen como que su carrito así como nosotros y atrás una, ¿cómo se le llama? ¿Caravana? Una caravana. Y también van, mira ahí hay varios, mira. Uy, mira esa. Esta es una camping car. Bueno, se fue para allá. Ahí mira, hay una van, hay una furgoneta allá también. Sí. Mira, allá es una furgoneta. Ahí Mira, va. aquí otro camping car. Miren ese. Decidimos parar aquí antes de cruzar la frontera para comer. Y miren, estoy con Chimba. Angie se fue al baño.
Y mírenlo, está como muy asustadito. Pero es raro porque cuando viajaba con la furgoneta con nosotros se está acostumbrado a cambiar de lugar, pero ahora se siente un poco... Miren, está viendo todo alrededor de él, pero no hay nada. Y lo que estaba viendo, amigos, no sé si ven aquí, pero esto es algo para subir la montaña con los esquí cuando hay nieve. Entonces tal vez todo esto está lleno de nieve y se puede hacer esquí. Sanduchito porque vamos a Suiza. Hola Chimba, mira, olio de jamón. Salud. Salud. Sanduchito con un poquito de tomates y un durazno. Un redondito. Provechito, mi amor. Perfecto. Douane francés. Llegamos Aduana. a la aduana. No lo puedo creer, Chimba. ¿Y aquí nos tenemos que bajar, ¿vale? No, normalmente no, porque Suiza no no hace parte de la Unión Europea, pero es todavía el espacio Schengen, lo que llaman. Entonces Europa normalmente no hay control, o sea, sellar tu pasaporte y todo eso, ¿no? Entonces, mira, ya pasamos la frontera, ya estamos en Suiza. ¡Oh! ¡Nuevo país, mi amor! Así de verdad, ¿oís? Hay algo importante que tienen que saber al momento de venir a Suiza y que quieran venir por tierra. Se llama viñeta verde. La viñeta verde. Sí. La viñeta verde. ¿En qué consiste esto? Prácticamente es un permiso para que puedas rondar con tu vehículo en el país por las autopistas. Entonces, si no tienes eso, no puedes rondar por las autopistas. Tiene un costo de 50 euros, 52 euros. Más o menos. Y nosotros lo compramos por internet, pero también lo pueden comprar físicamente porque ahorita pasamos y hay varios lugares donde dicen viñeta, viñeta, Y viñeta. antes de pasar, lo pueden comprar. Antes de llegar a la... Y nosotros Suiza. lo compramos en internet, lo tenemos en nuestra e-viñeta. Así si te para un policía o algo, tú le enseñas que tienes ese documento y listo, puedes seguir rondando tranquilamente por las autopistas. Y es mejor comprarlo porque si no lo compras, la multa te puede arruinar el viaje totalmente. Y no queremos eso, porque Entonces- como estamos en el país más caro de Europa, no gracias. Pero entonces también lo que puedes hacer, si no tienes prisa, etcétera, es no comprarla y entonces no usar las autopistas Ajá. de Suiza. Te vas por las otras calles. Sí, por las otras rutas que son más como departamental. Mira, eso creo que es una autopista, ¿no? Ah, no, tal vez es abajo, mira. Wow. Creo que por la que estábamos es la autopista y esta ya es una normal, ¿no? Bueno, nosotros decidimos comprarlo porque el itinerario que tenemos que pasar por autopistas o podríamos no pasar, pero nos tardaríamos 1h30 más. Sí, 1h30, 2 horas más en el viaje. Sí, manejando, entonces pues como que no. Y esto se compra por un año, o sea, por un año tienes permitido usar esta viñeta. Imagínate que volvamos a venir, podemos volver a usar la misma, no hay que volver a comprarla. Y no existe algo de menos tiempo, o sea, simplemente es 52 euros, te quedes 3 días o te quedes un año. Sí. Miren qué bonitos estamos viendo aquí los villages de Suiza. Alpes suizos. Los Alpes suizos. Me imagino también cómo se verá cuando es nieve. Ahorita estamos en pleno verano y se ve bellísimo. Entonces está a A ver. 1 cada 15 minutos. Pásale porque si no te lo van a cerrar. Ay, sí. 1 franco suizo cada 15 minutos. Saliendo del parking, bienvenidos a la ciudad de Lausana, mis amigos. Wow. Qué bonita vista. Miren la vista saliendo del parking. Esto lo que tenemos atrás son las montañas de los Alpes. Y lo que tenemos abajo es el lago Leman, se llama. Y es una de las particularidades de esta ciudad. Tiene un lago y también la otra particularidad, ¿sabes qué es, mi amor? ¿Qué? Que el lago está separado entre Francia y Suiza. O sea, la parte que vemos allá, del otro lado, es Francia. Total. Y entonces, ¿qué hacen la gente en Francia? Porque aquí el salario es mejor que en Francia,
la gente vive en Francia y viene a trabajar aquí. Y hay un ferry que cruza el lago todos los días para los trabajadores. Así ahorran más en su súper, en su alquiler. Exactamente. Es uno de los países con más inmigrantes en Europa. ¿Lo puedes creer? ¿Y inmigrantes que de Europa o de todo el mundo? Pues sí, de Europa, de todo el mundo tal vez, pero de mucha gente que viene a emigrar por el trabajo, por una mejor vida. ¿Sabes? Es una locura, nunca pensé decir eso. Estamos en un país más caro que Francia. Por eso también nos trajimos la hielera llena del súper en Francia, para no comprar acá. Exactamente. Tanto. Eso es un parking en Suiza, amigos. Un parking subterráneo. Justo abajo está el carro. Y miren, la gente viene aquí tomando el sol. Es como un parquecito con una iglesia. Y el país tiene 9 millones de habitantes. Y se habla 4 idiomas, ¿sabías? Sí. Tiene 4 idiomas oficiales que son Alemán, que es el principal. Francés, que estamos en la zona donde aquí se habla francés. ¿Cuál era el tercero? Italiano. Italiano, porque debe haber muchos inmigrantes italianos por acá. Porque también otro? tiene frontera con Italia. Ajá. Y el otro es el otro está bien raro, yo nunca había escuchado de ese, se llama Romanche. Huele a hierba. Pues hierba aquí también. se vienen a ser feliz también. Y entonces hay 4 idiomas oficiales aquí en Suiza. Y ahora estamos en donde se habla francés, así que va a ser fácil para nosotros comunicar. Sí, lo bueno, porque alemán estamos... Y italiano. ¿Hablas italiano un poquito? Pero por supuesto, ragazzi. Por supuesto. Y me llama la atención de ver gente fumando mari porque es un país conocido por tener muchísimas reglas. O sea, y reglas muy estrictas. Y también el suizo es conocido como una persona que es muy puntual y que muy respetuoso de las reglas. Sí. Y no sé si es legal eso aquí, pero... Y entonces cuando estábamos en el carro a mí me daba miedo hacer... Una tontería. Una cosa que no debía hacer. Eso de saber que el país está estricto con muchas reglas te da un poco de... como que no quieres... no quieres romper las reglas. Sí. Mira, Angélica, este castillo es un hotel. Son 2 hoteles. ¿Viste? Es un castillo. Wow. Bienvenidos a las calles de Lausana, amigos. Me compré una camarita rosa. Ahora somos turistas aquí en Europa, amigos. Modo turista activado. Sí. Voy a tomar una foto, sonrían. Y aquí tenemos una iglesia. Se ve todo limpio, me llama la atención de la limpieza que hay. Pues en un país De la con tantas reglas. tranquilidad que hay. Y Lausana, donde estamos, es la 4ª ciudad más grande del país y con un costo de vida muy alto, incluso para los estándares suizos. Entonces es carísimo. Y no es la más cara. La más cara es Zurich y la capital, que es Berna. Esas sí son bien caras. Creo que Zurich también incluso es la más cara del mundo. Uy. Y mira, esta es una de las calles principales. Mira, amor, Rolex. Entonces en esa calle venden puras cosas así de lujo. Miren esto. No sé cuánto costaría eso, pero creo que cuesta unos miles de euros. Hace rato estábamos hablando de eso justamente y le digo a Yoris que en tiendas así demasiado caras no ponen una etiqueta del precio, claro que no. O sea, tú si entras es porque tienes el dinero suficiente para comprarlo. Sí, porque esto, por ejemplo, es demasiado caro. Sí. Y mira, aquí dulces. Vamos a entrar para ver los precios por ustedes. Un McDonald's. Yo creo que... o un cafecito. A ver, vamos a ver los precios. Un café. Mira, un café. 5,50 francos suizos. Mira, por el ejemplo. Big Mac, que es el más famoso, vamos a decir. Big Mac. Con el menú. 14 con el menú mediano. 14. Y es francos suizos, ¿eh? Entonces 17, 18 euros. Al final es casi igual, porque un franco suizo
son 1,07 euros. Ok. Entonces es más o menos igual. Mira, acá está Hermès, Louis Vuitton. Hay tienditas caras. El salario promedio en Suiza equivale a más o menos $6,000. No manches. El promedio. Entonces tú puedes decir, wow, qué locura. Está increíble, ¿sabes? Pues es lo que ganarías en Francia en 2 meses. Sí, lo que ganas en Francia en Al 2 menos. o tal vez 3 meses para Para el salario mínimo sí, de para el Francia. salario mínimo. Pero esto te estoy hablando del salario promedio. Ah, ok. Porque también tiene un salario mínimo, o sea, no tiene un salario mínimo nacional, es un salario porque es raro allá, es como por cantones, por regiones. Acá. Sí, acá. Entonces ellos eligen si el salario mínimo, si hay o si no hay. Y más o menos el salario mínimo es de $4,000. Pues como quiera está bien, muy bien. Pero mira, Bueno. si comparas ahora con todo lo que tienes que pagar después, que es entonces el alquiler, leí en internet que cuesta para una persona un estudio mínimo $1,600 el mes. El alquiler también por mes. Los suizos son obligados de pagar un seguro médico de $350 más o menos al mes, cada mes. Imagínate, después tienes que comer, ¿viste como cuánto cuesta el café? 7 euros. Sí. $7 el café. Tienes que comer, tienes que hacer el súper, tienes que ir al gym. Tal vez después no te queda mucho. Y hay ciudades así como aquí, Lausana, o otras, que el costo de vida es muy alto. O sea, aquí estiman más o menos que el costo de vida promedio de Lausana es de $6,200 al mes. Entonces imagínate, tú tienes un salario de 6,000, que es el No. promedio más o menos. No, pues no vives. No sé qué pensarás tú como latina o los latinos que dicen, bueno, quiero emigrar Ajá. aquí en Suiza para una mejor vida. Claro que sí, tienes un buen trabajo que puedes ahorrar. Claro que imagínate ahorrar el 10% de tu salario, del 10% de un buen salario, claro que es mucho. Pero no hay que creer que aquí llegas a Suiza y ya te haces rico. Te hace rico, sí. Es lo que yo, la verdad, ignorantemente pensaba cuando estuve en Europa mi primer año y decía, wow, estoy ganando en euros, increíble, y yo me sentía rica en mi país. Pero, estás viviendo en Francia, tienes que pagar el súper de Francia, tienes que pagar el alquiler en Francia. Entonces, yo me sentía chida porque era rica en mi país, pero yo seguía siendo de la clase baja en Europa. Así sea, que sí, supongo que es normal. lo mismo, o sea, Sí, es lo depende mismo. de la calidad de vida y de lo que tengas que pagar en el país en el que estás viviendo. No nada más vienes a trabajar y te vas. Entonces se me hace muy padre que esté aquí luego Francia, y entonces cruzas, ganas en francos y sobres. Sí. Te vas a gastarlo en Francia, más Mira. bajo. Aquí está la bandera de Suiza. Una particularidad de la bandera de Suiza es que es cuadrada. Es la única bandera que es cuadrada. Sí. Bueno, una de las únicas, creo que hay 2 cuadradas. ¿Así? ¿Cuál Sí, otra? también la del Vaticano, creo. Ah, También hay kebab como en Francia. Mira, también está el tacos francés. ¿Viste? mini kebab 8. Ese es un mini. Mira, hay uno en México. México 12. ¿Cuál es el que te gusta a ti? ¿El de París? 11. Bueno, sí, tal Entre vez. 11, el más caro es el de 18. 18 la... El kebab. Y todos los tacos en 10. Bueno, la verdad que el precio no es tan diferente de Francia. Tal vez un poco más caro, pero no tanto. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, el kebab en Francia nos costó la última vez 8,50. El normal con la bebida. Aquí tal vez te cuesta 11. $3 más. 3 Pero euros sin más. bebida. Sin bebida tal vez, no sé. También un dato importante, miren, viendo la catedral de Lausana, uno de cada 6 suizos es millonario. O sea, tiene 1 millón en su cuenta del Banco Amor. ¿Sabes eso? ¿Pero por qué? ¿Porque les enseñan a ahorrar desde niños o qué? No, porque la vida aquí Te da. sí, puedes, sí, hay muchas oportunidades y puedes ganar muy bien tu vida también. Pero hay también pobreza. 8%, más de 80% de la población vive bajo el umbral de pobreza aquí en Suiza. Pero supongo que
tal vez es más fácil salir de la pobreza aquí. Sí. Te consigues un buen trabajo, bueno, Sí, tienes claro. que tener papeles para empezar Ujú. y conseguir un buen trabajo y vas a ir saliendo. Sí, porque mira, como lo dices, sin tener papeles, la gente que vive, la mayoría de la gente que vive bajo el umbral de pobreza son migrantes, como abuelos, personas viejas y muchos migrantes. Hay muchos carros así, miren el tráfico de Suiza, BMW y Tesla. Gente de mucho dinero. Pero no sé si te das cuenta, pero estamos arriba, o sea, la parte histórica del centro de la ciudad está arriba y abajo entonces está el lago. O sea, hay una parte baja también de la ciudad de Lausana. Mira, amor, el niño tiene una iguana en la cabeza. Oh, mira esa vista, Henri. Muy bonita vista. ¿Sabías que aquí en Suiza puedes tomar el agua? ¿Así? Igual que Francia. ¿Está fresca? No tiene ningún sabor. A ver, Está muy déjame buena. la pruebo. Está deliciosa. Ya sabes, fresca y... Encontramos el lado oscuro de Lausana, amigos. Miren, lo esconden bien. Está bien escondido atrás de las paredes. Y no sé qué pasó, tal vez, bueno, nada, es basura. Tal vez todavía no vinieron a recogerla, pero hay muchas. Oh, mira esta moto. Bien colorida. Wow. Y esta, mira. Uy, qué guapa. Pero sí, es seguramente que aquí, si vives aquí, tienes una calidad de vida increíble. Mira. Una fuentecita. ¿Se da vuelta, sí? Sí. Wow. Qué relajante. ¿Y lo puedes tomar el agua, crees? Amor, vine. Para refrescarte. Bueno, vamos a sacar dinero, que dicen que la moneda aquí está muy bonita. Mira. Wow. ¿Viste? Son billetes parados. Se parece al de 20 de México, ¿sabes? El diseñito chiquito, el material. Y Sí, mira, pero viste, o sea, el 20 de México lo agarras así. Sí. Este lo tienes que agarrar así. sí. A ver del otro lado. Wow. Y aquí tiene la bandera cuadrada. 40 Ok. francos suizos. Antes Suiza era parte de Francia. Entonces la moneda de Francia se le llamaba franco francesa. ¿no? Antes del euro, sí. Antes del franco euro, francés. el franco francés. Ya después cuando Suiza se hizo un país, pues ya se le llamaron francos suizos. Ah, mira, así se dicen los precios. 1.000.000 de 300. euros. No. 1 millón. No, 300. 300. No, 550, 500 esos collares, mira. Hay unos caritos, ¿eh? Wow. Oh, este, mira, 13.000 euros. Esto sí es caro. 13.000 este. Wow. Uy, uy. 5.850 este reloj. Digo, ese anillo. Amigos, todavía no me alcanza para comprar esa Angélica, así que por favor, suscríbanse al canal. Gracias. Así lo apresuramos a comprarme algo que vaya por aquí. Señor, con el perrito. Mira, mira, mira. Pobrecito. Bueno. Qué bonito. Ay, no tenemos moneditas. Pero ven Entonces, si hay pobreza. Pobrecito el señor con su perrito. Sí. Oigan, íbamos a comprar un llavero, pero estaba muy caro, así que mejor nos compramos una coca. Miren, pagamos y Con tenemos uno de un 20. 10. Y miren ahora el de 10. Y aquí una moneda de 5 francos. Luego esta es de 2. ¿Y esta Y de qué? esta chiquitita es de
Medio franco. 50 centavos. Sí. Bonjour. Bonjour. On est en train de faire une vidéo pour YouTube. Je peux te poser une question? Non? Tu veux pas me dire comment tu gagnes? No. Non? C'est vrai, vous êtes pas autorisé? No, pues no están autorizados a decir cuánto ganan. Oigan, estábamos viendo que aquí en el gym el costo del gym mensual es de 50 francos suizos, pero si pagas el año, o sea, es como que ¿cómo se dice abono? Un abono anual. Un abono anual. Te comprometes a pagar el año y te te lo cuesta dejan en 50 euros. 50 francos al mes, que es bien caro, imagínate. Hemos llegado al barrio Ouchy. Que es el barrio frente al lago. Y miren aquí que tenemos Un reloj. el reloj olímpico. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Lausana es la capital olímpica, mi amor. Es el sede del Comité Olímpico Internacional desde los años 1900 y algo. Y entonces este reloj, amor, simboliza, amigos, la puntualidad suiza. O sea, ¿se consideran más puntuales que los franceses? Sí, se consideran muy puntuales y es muy importante. Entonces, un latino, ¿qué podrías decir a un latino, aconsejar a un latino que llega aquí a Suiza? Yo te voy a decir que se compre un reloj y que lo Rolex. use. Y que lo use. No, cualquier reloj y que lo use. Bueno, y miren, en las piedras están talladas de que salto, esto se está lanzando, aquí está haciendo esquí, hockey, trineo yo creo, lanzo la petanque. Está contando los próximos juegos. Faltan 186 días para los próximos juegos. Entonces creo que van a ser los juegos de invierno. Ah. Lo que contan, creo. Y justo atrás del reloj llegamos al lago alemán. Y como casi todos los lagos de Suiza, pues te puedes meter adentro, te puedes bañar, como casi todos los lagos y los ríos de Suiza. O sea, no hay casi ninguna polución. O sea, todo está Y hay está bien. demasiados lagos en Suiza, no sé exactamente cuántos, pero hay muchísimos. Sí. Hopla, y miren el lago. Pensé que íbamos a ver playas. Ah, mira, hay gente que se mete allá. Ah, sí, mira, ahí están las playas. Ahí está. Ah, es como un balneario. ¡Wow! ¿Viste? Ay, qué rico. Mira, ya también hay escaleritas entonces. Ah, sí. ¿Viste? Oh, qué increíble. Miren, le digo a Yoris que rentemos esa y luego nos vamos allá al medio y nos aventamos así en la resbaladilla. Está chido eso. Miren, ya encontramos aquí los precios y está en media hora 15 francos suizos. 1 hora 25. Como siempre, Angélica no se trajo su traje de baño. Es que hacía frito cuando nos bajamos del carro y yo le dije, no, yo no me voy a meter. Pero ahora con este calorcito que hace, ay, sí me dan ganas. Tenemos Un resbaladero. No, hombre, nos la vamos a pasar con ganas. bien chido. Bueno, tenemos 15 minutos porque la hora estaba más cara, así que métele turbo, papi. Media hora tenemos. Ah, sí, perdón, media hora. Algún día tendremos el dinero para rentar uno de esos, mi amor. Miren el color del agua. Cristalina. Y se ve también, ah mira amor, aquí no hay algas. Vimos y miren que hay muchas algas, o sea ramas, como que plantas acuáticas. Creo que aquí está bien, Sí. buen spot. Ten. Como quiera nos vamos a ir moviendo, ¿no? Porque no hay, bueno, no hay olas, pero- pero no hay una ancla para anclarnos. No, ¿Quieres ser el primero? vamos. Pero creo que hay que mojarlo primero. Sí, porque si no te vas a quemar todo el... Me voy a quemar. Bueno, primero me voy a saltar entonces. Ándale, Cuidado con tus pertenencias. ok. Oh, está buenísimo. ¿En serio? ¡Oh, está frío! ¡Oh, qué rico! No, pero amor, la verdad está muy buena. Aguas con el tiburón, amor. ¡Ay, las ramas me... ¡Oh! ¿Te da me miedo? Parece como si hubiera algo, un pulpo o algo así.
Se mueve para atrás cuando te lanzas. ¿Qué? Se mueve para atrás. Sí. Con los Alpes en fondo, Angélica se va a meter. Bien chidote, mi amor. 2. 1, 2, 3. ¡Ay, qué rica! Sí. Ay, me asusté, pero era... ¡Ay! ¡Ay! ¡Las cosas! Son plantas, tranquila. Pura vida, Mai. Gracias. Bueno, resulta que nos topamos un venezolano y un tico Y un aquí tico de Costa Rica. trabajando en el helado, en la heladería. Bueno, pues, salud. Salud. Dicen que la pistache es la más rica. Está muy rico. Me pedí mango pistache. ¡Wow! Déjame probar el de mango. Mira, amor. Está... ¡Wow! No, esto es una cualidad increíble. Increíble. Bueno, provechito. Miren la gasolina aquí, amigos. 1,87. En Francia costaba 1,61. Para darse un poco cuenta, 20 centavos más aquí en Suiza. Para concluir ese día, nos gustó mucho la ciudad de Lausana. El ambiente de aquí de Suiza con los Alpes, los paisajes, súper bonito. Y también creo que nos llenó el corazoncito habernos encontrado con unos latinos, el chico de Venezuela y el de Costa Rica. Tal vez no pudimos tener mucho chance de poder hablar con ellos, nos hubiera encantado. Que ya no teníamos batería de la cámara. Sí, aparte estaban súper ocupados porque había un chorro de gente en esa heladería, pero nos hubiera de verdad encantado hacerles preguntas sobre su vida aquí, pero bueno, ni modo, no se pudo. Y lo que queremos decirles es que no les estamos vendiendo sueños, simplemente queremos que sepan que es posible venir a trabajar aquí a Suiza para ahorrar, para tener una mejor vida, mejor calidad de vida, pero siempre háganlo legalmente. Pues es que si llegas ilegalmente, pues no vas a encontrar trabajo y tú vas a ser parte de la gente bajo Bajo la pobreza. Bajo la pobreza, los 8% que les decíamos y entonces no vas a poder vivir plenamente, no vas a poder hacer lo que quieres con tu vida, con tu dinero, porque vas a tener problemas y no vas a poder conseguir trabajos, etc. Sí, y pues si se puede, lo más importante son los idiomas. Entonces, yo creo que el idioma mundial es en inglés. Si sabes inglés, luego le vas aprendiendo el francés y luego el alemán. Pero los latinos sabían perfectamente francés. Sí, la verdad sí nos sorprendieron mucho que hablaban. A lo mejor también porque estás en un trabajo y es normalmente lo mismo que dices una y otra vez y ya lo sabes. Y qué bueno que estén trabajando, que le estén echando ganas y que estén dando todo de ellos para tener una mejor vida por acá. Nos da y mucho nosotros, gusto. miren, aquí está nuestro Gatito. Chimba, mira. En la almohada. Bye bye. Adiós, Chimba. Gracias por ver, amigos. Suscríbanse. Chimba, despídete, mijo. Chimbus. Salut, les gars. Bonne nuit. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Aquí la familia completa. Adiós.